la estrategia de Estados Unidos sobre los recursos naturales cambió la lógica. Vienen por nuestros recursos, vienen con el pretexto de preservar la naturaleza, de preservar la energía eólica, los ríos, las costas, los recursos mineros, los recursos naturales, el gas, el petróleo. Muy bien, ahora habrá que ver la letra chica o la conversación que no nos enteramos de cómo se abrió el portal para seguir negociando esos recursos naturales a cambio del oxígeno financiero. Por eso llamó tanto la atención este anuncio del Fondo Monetario de entregarle a el gobierno de Milei 1.500 millones de dólares aproximadamente, lo cual es una cifra insignificante en cuanto al volumen de lo que tiene que cubrir en la crisis económica del Estado argentino, pero lo cierto es que hay un cambio en la composición de las relaciones que han comenzado por parte de Milei con no solo con el fondo, sino con el gobierno de Estados Unidos. Habrá que ver en este paquete enorme que se va a presentar al Congreso con la idea de buscar la privatización de las empresas estratégicas, si aparece un cambio en la redacción de ese documento que ya estaba preparado, que ya estaba escrito, después de este viaje que acaba de realizar Javier Milei a los Estados Unidos. Estamos en presencia, yo decía antes de ponernos al aire con Raúl de la Torre, de una situación muy difícil en términos social, porque lo que viene a partir del 10 es realmente muy duro. Sabemos que va a haber un incremento del dólar a un volumen que nos va realmente a dejar patas para arriba. Eso se va a vincular con el poder adquisitivo, se va a vincular con una cadena de incrementos en toda la línea. Lo que no se va a incrementar es el salario. Por eso llama mucho la atención la falta de presencialidad política concreta de los grandes, poderosos gremios. Ustedes observen que el gremio de la construcción es el primero que ha empezado a tener justamente cesantías en cantidades llamativas, preocupantes, y esto recién empieza. ¿Qué va a pasar con el tema de la industria? Que es un tema que tiene un alto relieve a la hora de empleo y de producción. Por otro lado aparece Milei mandando una carta de amistad, invitando a Lula a su asunción. Estamos esperando la respuesta diplomática, porque al mismo tiempo Milei había invitado a Bolsonaro y sabemos que Lula no va a aparecer estando Bolsonaro acá. Pero la pregunta de fondo es si ha cambiado de parecer una vez más Milei con respecto al tema del comercio bilateral. Por otro lado, hay una lectura sobre lo que habrían trasladado hombres del gobierno de Estados Unidos a la comitiva que llevó Milei con el Toto Caputo sobre la necesidad de no romper lanzas, sí disputar, pero no romper lanzas con el tema de los BRICS, porque aquí está todo en una ecuación muy compleja de una disputa que está realmente en un plano geopolítico muy, muy alto y que no se va a detener. En este contexto hay que decir que tampoco aparece, como yo antes intentaba analizar, una respuesta visible de reorganización del movimiento del peronismo para poder salir a dar el toque de llamada, de advertencia al gobierno. No solo es si van a pagar los aguinaldos, no solo es, algunos plantean que bueno, que vuelvan para atrás con el tema del descuento del IVA a la gente. Hay otras cuestiones mucho más profundas en el medio, cuestiones que sin lugar a dudas están en este momento en un plano de litigio muy, muy intenso, de la cual poco se filtra, poco se sabe. Habrá que ver con el correr de los días
cómo se acomodan las cosas. Es indudable que se va a requerir un frente político y social muy sólido, muy transversal, para poder enfrentar no solo las decisiones de un gobierno que está realmente, que va a empezar a impactar sobre el bolsillo de la sociedad y sobre sus salarios y sobre su poder adquisitivo, sino que va a seguir reforzando y fondeando a los grandes grupos económicos que son los que prioriza. El Estado que se está armando entre dimes y diretes, nombres que se ponen, que se sacan, va en esa dirección, no va en la dirección del pueblo, ni siquiera de los propios votantes que le dieron la llegada al gobierno a Milei. Habrá que ver eso, cómo se resuelve. Yo ayer escribía para un podcast de Contraprueba de Mate Amargo que esto recién comienza y que no hay tiempo para quedarse en la contemplación, porque es obvio que la lógica de cómo se hace el tramado de la unidad y el tramado de la organización con el vínculo con la militancia requiere justamente eso, un cambio de lógica política con una fuerte advertencia sobre lo autocrítico, que es muy necesario a esta altura. No es necesario encerrarse a hacer la autocrítica, es necesario ir desarrollando la autocrítica en la medida que la metodología de la movilización se va aplicando. Ya los estatales dieron un ejemplo muy contundente en el día lunes sobre esta situación. Bueno, siendo evidente que a Rulo lo hemos perdido ya en la comunicación, es una lástima, pero bueno, lo primero que tiró fue muy importante. O sea, si yo mal no lo interpreto a Raúl de la Torre, él sostiene que hay que prestar mucha atención a los cambios tácticos de posicionamiento del gobierno de Estados Unidos sobre la clave de lo que quiere mover Milei, que son los recursos naturales, las empresas estratégicas, y que ellos vienen con una intención de intervención sobre este tema a cambio de el oxígeno financiero que está buscando Milei. Habrá que ver cómo se resuelve esta cuestión en los próximos días. Y quiero cerrar con el tema, con dos temas. Un tema es el Parlamento. En el Parlamento no está resuelto en absoluto la relación de fuerza a favor de Milei. Habrá que ver cómo se mueve ahí el peronismo, habrá que ver cómo se mueven otras fuerzas, y esto está también al rojo vivo. Y por último, hay un elemento que tiene una carga política y una carga subjetiva que vamos a empezar a medir y a comprender en la magnitud que en realidad creo yo implica en los próximos días, y que tiene que ver con la elección en el Club Atlético Boca Juniors, que tiene que ver con la idea de Mauricio Macri de impedir que se realicen las elecciones, de llegar a pedir una intervención a partir del día 10 de diciembre del club, porque ahí vence el mandato de la actual comisión directiva, de poder encontrar los mecanismos de apropiación con una intervención y entrar al club. Ayer escuchaba a un experto en temas deportivos que sostenía que en el fondo lo que busca Milei es la privatización de los clubes, es generar ese movimiento terrible que, como dice justamente Riquelme, le quitan el corazón al hincha, le quitan la identidad, y hacer los grandes negocios, más allá de si cambiamos o no el estadio. Lo que busca en el fondo es empezar a aterrizar en la FIFA. Macri es un hombre con una ambición de poder desmedida, absoluta, enfermiza, y por ahí viene la cosa, pero subjetivamente, pero en términos prácticos de la historia, de la personalidad, no solo de Boca, sino de uno de sus más grandes líderes, que es Riquelme, ayer dio una valiente acción testimonial, y yo creo que se van a encontrar con el principio de un modelo de resistencia que va a empezar a atravesar a muchos sectores de la sociedad. Hay que prestar atención a esto, porque esto recién empieza.